Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, ahora está importando gasolina. Todo gracias a las sanciones contra Ucrania. Durante los últimos 2 meses aproximadamente, Ucrania ha estado atacando estas refinerías con drones de largo alcance. El presidente Zelensky ha calificado los ataques a refinerías y depósitos de petróleo como las sanciones más efectivas. Como resultado, ha habido escasez de combustible y aumentos de precios en algunas partes del país. Todo esto está ejerciendo una presión adicional sobre el presupuesto del Kremlin. La combinación de refinerías obsoletas en Rusia, sanciones severas que bloquean equipos extranjeros esenciales y oleadas implacables de ataques de drones ucranianos ha destruido la capacidad de Rusia para producir su propio combustible. Es difícil imaginar que un país con océanos de petróleo pueda enfrentar estaciones de servicio vacías. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Los rusos comunes ahora se ven obligados a pagar hasta un 50% más por la gasolina. Y aún así deben cruzar los dedos esperando que la bomba local no se haya quedado seca todavía. Pero ¿cómo es posible que Rusia, una superpotencia petrolera, de repente se quede sin gasolina? Verás, hay una diferencia entre simplemente extraer petróleo crudo del suelo y convertirlo en combustible utilizable como gasolina o diésel. Cuando el petróleo se extrae por primera vez, es esencialmente una mezcla cruda de hidrocarburos, un líquido espeso e inutilizable. Antes de que pueda llenar el tanque de un automóvil o alimentar un avión, debe pasar por refinerías especializadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, un barril estándar de 42 galones de crudo produce aproximadamente de 19 a 20 galones de gasolina, de 11 a 13 galones de diésel y alrededor de 3 o 4 galones de combustible para aviones. A grandes rasgos, la mitad del barril termina alimentando automóviles. Una cuarta parte impulsa camiones y generadores, y el resto es para aviación y otros productos. Así funciona el crudo. No importa si Rusia extrae 10 o incluso 100 veces más que cualquier otro país. Siempre hay un límite estricto en la cantidad de petróleo que sus refinerías pueden procesar cada día. El verdadero dolor de cabeza para Rusia no es la falta de capacidad de refinación en general, sino que están concentrando toda su capacidad en un puñado de plantas enormes, convirtiéndose en un objetivo perfecto. Y Ucrania sabe exactamente dónde golpear para que duela. Para poner esto en perspectiva, Rusia tiene alrededor de 30 refinerías importantes, la mayoría de ellas agrupadas en las partes densamente pobladas del oeste del país o ubicadas estratégicamente a lo largo de rutas clave de exportación. Estas plantas son alimentadas por oleoductos masivos que transportan petróleo crudo a miles de kilómetros desde los campos petroleros de Siberia. Hasta el último mes aproximadamente, el 38% de la capacidad de refinación de Rusia, equivalente a casi 338,000 toneladas por día, estaba fuera de servicio. Esta fue la tasa de cierre más alta registrada, superando el máximo anterior del 23% en agosto. Este colapso llevó a una pérdida de aproximadamente 400,000 toneladas de combustible cada mes, alrededor de una quinta parte del consumo total de la nación. Entonces, sí, Rusia puede estar nadando en petróleo crudo, y seguro sus números de exportación pueden parecer increíblemente altos, pero nada de eso importa si los rusos comunes no pueden siquiera llenar los tanques de sus autos. Las estaciones de servicio se están quedando sin combustible, no porque a Rusia le falte petróleo, sino porque simplemente no tiene suficientes refinerías operativas para convertir ese petróleo en algo remotamente útil. Ucrania sabe exactamente cuánto depende Rusia del petróleo y también sabe que enfrentarse directamente al enorme ejército ruso sería un suicidio. No importa cuán torpes o anticuadas parezcan las tácticas rusas, Ucrania simplemente no tiene suficientes soldados o potencia de fuego para ganar en una batalla tradicional directa. Así que se han adaptado. Desde principios de 2024, en lugar de solo atacar tanques o bases militares, Ucrania ha comenzado a apuntar a refinerías y depósitos de combustible, la savia de la maquinaria de guerra rusa. Solo en 2024, las fuerzas ucranianas lanzaron al menos 81 ataques contra refinerías de petróleo, depósitos de combustible e infraestructura relacionada en Rusia, Crimea
y territorios ucranianos ocupados. Y la campaña se intensificó aún más este año con 21 de las 38 refinerías principales de Rusia sufriendo impactos directos. Para poner esto en perspectiva, en teoría, Rusia tiene la capacidad de refinar alrededor de 327 millones de toneladas de petróleo crudo cada año, aproximadamente 6.5 millones de barriles diarios. Pero las 16 refinerías atacadas solo en agosto y septiembre de 2025 representaron alrededor de 123 millones de toneladas de capacidad anual, el 38% de todo el poder de refinación de Rusia, sí casi el 40% desaparecido. Y tomará meses para que estas instalaciones vuelvan a ser funcionales. Por ejemplo, el 5 de septiembre, drones ucranianos atacaron la enorme refinería de Ryazan de Rosneft, una de las 5 principales instalaciones de Rusia ubicada a solo 200 kilómetros al sureste de Moscú. Esta refinería sola produce casi 18 millones de toneladas de combustible cada año suministrando gasolina y diésel directamente a la región de la capital y al centro de Rusia. Poco después, Ucrania atacó la refinería Novokubishevsk en la región de Samara. Esta refinería es crucial porque procesa el petróleo que fluye desde los campos siberianos en productos de combustible refinado distribuidos por el sur de Rusia. La pérdida de Novokubishevsk interrumpió la disponibilidad de combustible no solo localmente, sino en grandes partes de las regiones del sur y centro que dependen de su producción. Días después, la refinería de Astrakhan cerca del Mar Caspio y rutas clave de exportación también fue atacada, eliminando otro punto de producción vital que mantenía el flujo de combustible hacia las ciudades y puertos del sur de Rusia. Luego, el 14 de septiembre, un dron fue interceptado sobre la refinería de Kirishi, cerca de San Petersburgo. Pero en lugar de proteger la planta, los escombros cayeron directamente sobre la instalación, provocando un incendio masivo. Kirishi es la segunda refinería más grande de Rusia. Procesa alrededor de 20 millones de toneladas de petróleo al año, suministrando combustible esencial no solo a las regiones del noroeste de Rusia, sino también exportando productos refinados al extranjero. Y solo unas horas después de escribir este guión, Ucrania atacó la misma instalación nuevamente. El ataque de septiembre ya había reducido la producción de la refinería a la mitad. Este último golpe podría terminar el trabajo por completo. Con cada ataque exitoso, la producción de combustible de Rusia se desplomó aún más. La producción de gasolina y diésel se hundió, forzando a Putin a una esquina que nunca imaginó que estaría. En esta etapa no tiene más opción que exprimir hasta la última gota de refinerías más antiguas y obsoletas, forzándolas a operar mucho más allá de sus límites seguros. El mantenimiento sigue posponiéndose. Las averías son inevitables y los accidentes están a punto de ocurrir. En algunos casos, incluso los camiones cisterna que transportaban suministros de emergencia por Rusia fueron perseguidos y atacados por drones ucranianos. La campaña de drones de Ucrania no solo es avanzada, sino altamente sofisticada, metódica y devastadoramente estratégica. El Estado Mayor de Kiev confirmó a mediados de agosto que casi la mitad, aproximadamente el 42% de sus ataques con drones de largo alcance desde enero, se han centrado en las refinerías de petróleo de Rusia. Además de los ataques de alto perfil a instalaciones importantes como Ryazan y Kirishi, los drones ucranianos también dañaron gravemente plantas críticas en Saratov, Samara, Volgogrado y Astrakhan. Solo en agosto la capacidad de producción de gasolina y diésel cayó un 6%, y en septiembre se desplomó otro 18%. Para finales de septiembre, los drones ucranianos habían eliminado efectivamente alrededor de una cuarta parte de toda la capacidad de refinación de Rusia, aproximadamente 236,000 toneladas por día de combustible perdido. De hecho, 4 de las 5 refinerías más grandes de Rusia están actualmente fuera de servicio. Pero la pesadilla de Rusia no termina solo con el daño en sí. Reparar estas plantas críticas no es tan simple como tapar agujeros o reemplazar piezas. Las sanciones occidentales han cortado completamente el acceso a catalizadores especializados, software de control avanzado y equipos de seguridad críticos de los que dependen las refinerías rusas.
Durante décadas, líderes de la industria como WOP y ABB suministraron la tecnología sofisticada que Rusia necesita para mantener operativas sus principales refinerías. Pero desde la invasión han detenido por completo los envíos. Intentar obtener estas piezas especializadas a través de otros países tampoco ha funcionado realmente. Es como intentar reparar un automóvil de lujo alemán con piezas de repuesto de un viejo Lada soviético. Las reparaciones que solían tomar semanas ahora se extienden a meses, posiblemente incluso un año. Y cuanto más se prolongue esta guerra, mayores son las probabilidades de que estas refinerías nunca vuelvan a su capacidad original. En este momento, la combinación de ataques de drones y sanciones severas es responsable del 70% de los cierres de producción de gasolina en Rusia. Debido a que otras plantas tienen que compensar y operar más allá de los límites seguros, el riesgo de accidentes se ha disparado. Los recientes incendios en la refinería de petróleo de Yaroslavl y la estación de bombeo de Daya muestran claramente cuán frágil y vulnerable se ha vuelto la red de combustible de Rusia. Aparte de todos estos problemas, hay un problema crítico más que empeora las cosas. Los propietarios de estaciones de servicio simplemente están cerrando sus estaciones por completo. Hoy en día, al menos 10 regiones importantes como Ryazán, Nizhny, Novgorod, Saratov, Rostov, Leningrado Oblast y territorios tan lejanos como Primorsky y Zabaikalsky enfrentan escasez extrema. En muchos lugares las entregas de combustible se han detenido por completo. Las estaciones que aún operan han impuesto límites estrictos, prohibiendo el llenado de bidones y a menudo requiriendo aprobación del gobierno local, incluso para pequeñas compras de combustible. Los conductores rusos esperan en filas de kilómetros solo para obtener suficiente gasolina para llegar a la siguiente estación de servicio, esperando que no esté seca también. Las cosas son aún peores en el lejano oriente de Rusia, donde los gobiernos regionales se han visto obligados a introducir un sistema de racionamiento basado en cupones solo para distribuir los suministros limitados de combustible. Pero Crimea podría estar sufriendo más. Más de la mitad de las estaciones de servicio de la península han cerrado durante semanas. Y la razón es simple: economía. El precio mayorista del combustible que reciben suele ser más alto que el precio minorista que están legalmente autorizados a cobrar. ¿Qué persona en su sano juicio operaría un negocio así? Es literalmente más barato y fácil cerrar las bombas por completo. Y para aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para mantenerse abiertos, operar una estación de servicio se ha convertido en una pesadilla logística. Las entregas de camiones cisterna a menudo se retrasan por 2 o 3 meses, y los propietarios de las estaciones tienen que pagar el precio completo por adelantado para siquiera recibir combustible, lo que agota completamente su capital de trabajo. Y lo peor es que si un camión cisterna es alcanzado por un dron ucraniano en ruta, el propietario de la estación termina asumiendo toda la pérdida. Con apuestas tan altas y ganancias tan escasas, no es de extrañar que al menos 300 minoristas de combustible independientes en Rusia hayan cerrado sus puertas desde mayo. Quizás la mayor victoria estratégica para Ucrania en todo esto es que los propios soldados rusos tienen que esperar en las estaciones de servicio en lugar de luchar en el frente. Las tropas en Donetsk y Lugansk a menudo están atrapadas en filas durante 2 o 3 horas solo para repostar sus vehículos militares. Incluso entonces reciben raciones de combustible tan pequeñas que frecuentemente tienen que pagar extra de sus propios bolsillos. Melitopol, un centro logístico absolutamente crítico para las fuerzas rusas, no ha recibido una sola entrega de combustible nueva desde principios de septiembre. Y dejemos claro cuán importante es realmente Melitopol. La ciudad se encuentra directamente en la intersección de dos autopistas cruciales, la E58 y la E105. La autopista E58 conecta Crimea con las líneas del Frente Sur de Rusia, actuando como una arteria de suministro vital para las tropas que luchan alrededor de Zaporilla y Donetsk. La autopista E105, mientras tanto, es la principal ruta norte-sur de Rusia, desde Crimea hasta el continente esencial, para transportar tropas, equipos pesados, municiones y suministros. Perder el acceso confiable al combustible
Aquí no solo significa inconvenientes, debilita directamente la efectividad de combate de Rusia en todo el frente sur. A pesar de la prohibición de Rusia sobre las exportaciones de gasolina desde 2024, la escasez de combustible solo ha empeorado mes tras mes. A estas alturas, la prohibición de exportación es prácticamente inútil. Las refinerías rusas están tan gravemente dañadas y sobrecargadas que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades domésticas. Olvídate de enviar combustible al extranjero. Así que ahora Rusia no tiene más opción que empezar a importar gasolina de países como China, Singapur, Corea del Sur y Bielorrusia. De hecho, Rusia está tan desesperada que incluso ha eliminado el arancel de importación del 5% que suele cobrar sobre el combustible de China, Corea del Sur y Singapur solo para acelerar las entregas. Pero eso no es lo peor porque la gasolina es aproximadamente un 50% más cara en los mercados globales en comparación con lo que los rusos comunes pagan en la bomba. El gobierno ruso tiene que intervenir y cubrir esta enorme diferencia de precios con su propio presupuesto. Y no estamos hablando de pequeñas cantidades aquí. Esta brecha en los precios del combustible representa miles de millones de dólares que Rusia debe gastar solo para mantener el combustible asequible para los ciudadanos comunes. Para poner esto en perspectiva, en los primeros 5 meses de 2025, los rusos consumieron alrededor de 16 millones de toneladas métricas de gasolina. A ese ritmo, el consumo de gasolina de Rusia para todo el año podría alcanzar fácilmente entre 38 y 40 millones de toneladas. Incluso si Rusia intenta importar solo una fracción modesta de esto, digamos el 15%, eso equivale a unas 6 millones de toneladas métricas para todo el año. Convirtiendo ese volumen a litros equivale a aproximadamente 8 mil millones de litros de gasolina. Con los precios mayoristas de la gasolina en el mercado global actualmente oscilando entre 80 y 90 centavos por litro, importar esa cantidad de gasolina podría costarle a Rusia fácilmente entre 6.2 y 7 mil millones de dólares cada año. Y dado que Rusia se ha comprometido a subsidiar alrededor de la mitad de ese costo para mantener las estaciones de servicio asequibles para los rusos comunes, el Kremlin se ve efectivamente obligado a gastar entre 3 y 3.5 mil millones de dólares adicionales anualmente solo para mantener el combustible disponible. Para complicar aún más las cosas, solo 3 compañías aprobadas: Rosneft Independent Oil and Gas Company y la empresa estatal de comercio BO Promsirimpex ahora tienen permiso para importar combustible de países dispuestos a rescatar a Moscú de esta crisis. Por supuesto, Bielorrusia fue la primera en la fila para ayudar. Desde julio, las importaciones de gasolina de Rusia desde Bielorrusia han aumentado un 36% en comparación con el año anterior. Para septiembre, las importaciones se dispararon aún más, aumentando un asombroso 168% mes a mes. Sin embargo, a pesar de que Bielorrusia se está esforzando al límite, la demanda aún supera ampliamente la oferta. Peor aún, la propia Bielorrusia está luchando con sus propias escaseces de combustible. Pero el presidente Alexander Lukashenko prefiere dejar sufrir a sus propios ciudadanos antes que arriesgarse a disgustar a Vladimir Putin al negarse a ayudar. El problema es que Bielorrusia no es exactamente un gigante de la gasolina. Sus refinerías solo producen entre 3 y 4 millones de toneladas por año, con casi la mitad consumida domésticamente. Lukashenko podría exprimir unas 150.000 toneladas por mes para Rusia, pero eso es apenas una fracción de lo que Rusia necesita. Y aún así Bielorrusia dejaría a su propia gente soportar las escaseces. Todo esto solo porque Bielorrusia necesita desesperadamente el apoyo de Rusia para una nueva planta de energía nuclear en el este de Bielorrusia. Putin ha respaldado públicamente el proyecto, atando a ambos países a un acuerdo que ninguno puede abandonar fácilmente. Pero considera la desesperación que implica aquí. Por solo unas pocas centenas de miles de toneladas de gasolina, Rusia podría terminar pagando el costo total de 11 mil millones de dólares de una planta nuclear que Bielorrusia no puede permitirse sola. Pero incluso con estas promesas no hay garantía de que Rusia pueda seguir pagando.
Años de gastos de guerra implacables han sobrecalentado la economía de Rusia y agotado las finanzas públicas. A partir de 2025, los gastos militares ahora devoran un increíble 41% de todo el presupuesto gubernamental de Rusia, el nivel más alto desde el pico de la Guerra Fría. Los precios de la gasolina se han duplicado en el país. La inflación está estancada en alrededor del 10% y el Banco Central de Rusia está atrapado entre dos tareas imposibles: bajar las tasas de interés para evitar una recesión o aumentarlas para controlar los precios desbocados. Rusia está ahora atrapada en un círculo vicioso. La guerra destruye refinerías, la escasez de combustible impulsa la inflación hacia arriba, y las decisiones políticas diseñadas para combatir la inflación ralentizan el crecimiento económico. Y el crecimiento lento socava los presupuestos desesperadamente necesarios para reparar y estabilizar la infraestructura que se derrumba. Más allá de todas estas estadísticas y debates políticos, esta crisis de gasolina está golpeando a los rusos comunes de manera profundamente personal. Imagina perder horas cada semana atrapado en colas interminables en las estaciones de servicio inseguro de si podrás obtener suficiente combustible para llegar a casa o al trabajo. Los taxistas observan impotentes cómo sus ingresos se reducen día a día, con los precios de la gasolina en el mercado negro disparándose más allá de lo que la mayoría puede permitirse. En el campo, las familias están aterrorizadas de que el racionamiento de combustible pueda impedirles calentar sus hogares cuando llegue el invierno. Los agricultores temen que sin suficiente combustible no podrán operar tractores y cosechadoras, amenazando la producción de alimentos en una nación que ya lucha con la inflación y la incertidumbre económica. Cada uno de estos problemas se acumula en una economía ya tensa, empujando a Rusia cada vez más cerca de un punto de quiebre. Y Ucrania podría finalmente estar logrando algo que luchó por conseguir durante los últimos 3 años: volver al público ruso contra su propio liderazgo. En lugar de ataques controvertidos contra apartamentos civiles u otros objetivos, la apuesta estratégica de Ucrania de atacar la infraestructura de combustible de Rusia ha comenzado a dar frutos espectacularmente. Lentamente pero con seguridad, el resentimiento público está hirviendo. Recientemente, miembros del Partido Comunista Ruso organizaron protestas en las principales estaciones de servicio exigiendo saber por qué su nación rica en petróleo no puede proporcionar combustible para sus propios ciudadanos. Las redes sociales están inundadas de historias de traficantes del mercado negro vendiendo cupones de combustible a precios exorbitantes, alimentando la ira no solo contra los especuladores, sino contra un gobierno que parece impotente para resolver la crisis. Y no es que Rusia sepa lo que está haciendo. Históricamente, Rusia no ha importado cantidades significativas de gasolina desde el colapso caótico de la Unión Soviética en la década de 1990. Esta es una crisis que la mayoría de los rusos nunca han visto en su vida, algo que se suponía que quedó atrás hace décadas. Así que importar traerá un nuevo conjunto de problemas y sanciones. De hecho, aparte de los ataques con drones de Ucrania, las sanciones de Occidente han tenido un impacto igualmente poderoso en esta crisis de combustible. Por un lado, Ucrania está destruyendo cualquier infraestructura que aún funciona. Y por otro, las sanciones están impidiendo que Rusia reconstruya las piezas. Toma a Venezuela, por ejemplo. A pesar de estar sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el país enfrentó escaseces de gasolina paralizantes porque la mala gestión y las sanciones internacionales hicieron que las reparaciones de las refinerías fueran casi imposibles. Incluso Irán, otro país rico en petróleo, a veces ha tenido que importar gasolina a pesar de exportar grandes cantidades de crudo. Las sanciones no son solo una molestia. Son lo suficientemente poderosas como para desmantelar sistemas energéticos completos. Hay que darle crédito donde corresponde. El gobierno de Putin fue lo suficientemente astuto, tal vez por miedo, para limitar los precios minoristas, incluso a riesgo de enormes pérdidas. Aprendió de sus vecinos, Kazajistán, donde en enero de 2022 un aumento repentino en los precios del gas licuado de petróleo desató protestas a nivel nacional. Los edificios gubernamentales se incendiaron.
Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes y se necesitó la intervención directa de las tropas rusas para restaurar el orden. Putin sabe muy bien lo que la escasez de combustible puede desencadenar, y está lo suficientemente desesperado como para evitar que el mismo escenario se desarrolle en Rusia. Sin embargo, mientras esta guerra continúe y Ucrania mantenga su capacidad para atacar profundamente en territorio ruso, el ciclo de daño probablemente superará la capacidad de Rusia para reparar. Algunos analistas ahora creen que Ucrania está produciendo drones más rápido de lo que Rusia puede reparar sus refinerías dañadas. Mirando hacia el futuro, incluso si Rusia eventualmente logra reconstruir o diversificar sus cadenas de suministro de combustible, el daño a su reputación ya está hecho. Para los rusos comunes, la lucha diaria en las estaciones de servicio es un recordatorio constante de cómo esta guerra ha convertido desastrosamente las mayores fortalezas de su país en sus vulnerabilidades más evidentes. Más evidentes. Más evidentes. Más